su opinión y su impacto en el mundo. Es un gran gusto darle la bienvenida al señor Robert Valencia. Él es analista en temas de política norteamericana y nos acompaña desde la ciudad de Nueva York. Hola Robert, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los radioyentes que nos escuchan en estos momentos. Robert, quisiéramos tu valoración. Sabes, cuando uno está inmerso en un conflicto, uno a veces se tropieza solamente con en uno de los árboles del bosque y no ve el bosque completo. Tú estás desde Nueva York, analizas la política latinoamericana. ¿Cómo valoras la situación, cómo se ve desde afuera la crisis venezolana en tu opinión? Bueno, obviamente es un momento de crisis y es una situación muy delicada. Yo creo que lo que vemos aquí desde Estados Unidos es un país que por lo menos a juzgar por las imágenes, uno creería que Venezuela es considerado un estado fallido, donde un país no tiene los elementos para abastecer a su población, brindarles los servicios básicos, de garantizar libertades como ocurriría en cualquier país y lamentablemente lo que se está viendo desde Estados Unidos es una situación muy crítica y obviamente los venezolanos que viven aquí, que ya se están constituyendo como una de las colonias más grandes o por lo menos la diáspora más grande dentro de los latinoamericanos, pues miran la situación con bastante estupor, por decirlo así, y obviamente los otros latinoamericanos como yo, que estamos viendo también esa situación, pues es una situación muy preocupante porque no solamente involucra a Venezuela, sino que también incluye a sus vecinos, ¿no? El hecho de que Colombia comparte frontera con Venezuela y que ha sido receptor también de un gran éxodo de venezolanos y donde también incluso hasta Brasil está viendo cómo están ingresando venezolanos a su territorio, pues es una situación que también prende las alarmas a nivel regional. Lamentablemente, como tú lo acabas de mencionar, en la OEA no se llegó a un acuerdo, tristemente, y aún así Venezuela nuevamente verá a sus ciudadanos de a pie luchando en las calles y es una situación bastante lamentable realmente. Robert, ¿en dónde radica la incapacidad de la OEA, de la democracia latinoamericana, de actuar? Es decir, en realidad no es un tema de tomar partido por un bando o por otro. En el país están ocurriendo cosas que violan por el medio de la calle, estatutos latinoamericanos sobre los derechos humanos, principios básicos como por ejemplo que la gente tiene el derecho a ir a votar y a elegir a sus dirigentes. O sea, aquí hay una violación sistemática de cosas que son elementales dentro de lo que es la Carta, lo que yo creía que el continente respiraba como valores democráticos. Y hay una inoperatividad terrible y no se avanza. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que eso parte de dos situaciones aquí. Yo creo que en Latinoamérica ha existido una política de no intervención, ¿no? De respetar el vecindario, por decirlo de una forma. Yo creo que Latinoamérica ha vivido una serie de invasiones y de intervenciones de otros países y obviamente pues en Latinoamérica ha existido esa cultura donde aunque se esté cayendo a pedazos un país es mejor no intervenir. Aunque sea lamentable lo que estoy diciendo, pero así es decir, en Latinoamérica existe esa teoría donde ninguno debe intervenir en los problemas de otro. Y yo creo que en parte la OEA, aunque yo creo que tiene la mejor de las voluntades para mejorar la situación en Venezuela, pues no tiene la misma fuerza, o por lo menos la misma influencia que tendría, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o las Naciones Unidas como tal, que es una organización que puede imponer sanciones económicas. La OEA no tiene esa capacidad, la OEA no tiene capacidad de imponer sanciones económicas, más allá de lo que simplemente viene siendo una sanción diplomática, como ocurrió con Honduras en el 2009, lo que ocurrió con Cuba por muchos años, pero no existe una sanción que podría afectar las arcas de Venezuela. Por supuesto, el Banco Interamericano de Desarrollo también, que viene siendo una organización multilateral al estilo de la OEA, pues también no es una organización que pueda imponer sanciones como tal, aunque obviamente Venezuela no tendría la misma línea de crédito
que pudiese tener con el Banco Mundial o con el Fondo Monetario de Desarrollo. Pero déjame atajarte aquí, pero fíjate, en los 60, cuando el continente estaba cundido de dictaduras y nosotros éramos la democracia, el presidente Betancourt dijo, nosotros tenemos lo que se llamó la doctrina Betancourt, yo no trato con gobiernos que violan los derechos y que no son democráticos. Entonces tú ves, una cosa es cierto, a ver, nadie aboga por la intervención, los problemas de los venezolanos los tenemos que resolver los venezolanos, pero desde el punto de vista moral y del capital democrático del continente, es muy importante que los gobiernos se pronuncien y dicen, por ejemplo, mi embajador en Caracas no está, yo agarro y condeno las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en Caracas. O sea, nadie está pidiendo que manden tropas, pero el tema, al menos el tema moral y de posicionamiento frente a las atrocidades, sería un muy buen gesto. Y estoy totalmente de acuerdo. O sea, lo que tú acabas de mencionar es algo que yo no discuto de ninguna manera. Lamentablemente, como lo vimos, pues no se llegó al consenso que debía haber llegado. Es decir, solamente fueron aproximadamente 18 delegados que aprobaban una aplicación de la ley, o por lo menos llegar a un consenso para que la OEA declarara una decisión final, pero lamentablemente no se llegó a ese consenso porque de todas maneras existen países como Nicaragua, existen países como Ecuador, existen países como algunos de los países del Caribe que apoyan el régimen de Nicolás Maduro. Es decir, eso es más que evidente, y precisamente tanto Nicaragua como Ecuador fueron los primeros en pronunciarse y decir, no estamos de acuerdo con que la OEA intervenga, es mejor, como tú lo acabas de mencionar, que los venezolanos resuelvan este problema por sus propios medios. Y ahí es donde está el problema, porque claramente, o por lo menos lo que vemos desde afuera, es que el gobierno no tiene la voluntad de negociar, no tiene la voluntad de sentarse a la mesa y decir, bueno, aquí la situación se está saliendo de las manos, vamos a sentarnos nuevamente, llamemos a elecciones y que Venezuela retome el camino de la democracia. Obviamente, y aquí es donde me parece que es importante mencionar esto, el concepto de la democracia, porque yo sé que muchos de los simpatizantes de Maduro van a decir, pero si es que aquí hay democracia porque todo el mundo ejerce el derecho al voto. Es que el problema no es, la democracia no se detiene únicamente en el ejercicio del voto. Si una democracia va más allá de eso, es decir, si un país no provee los derechos o no protege los derechos fundamentales de la mayoría de sus ciudadanos, no es democracia. Y ahí es donde también creo que el concepto de democracia en Latinoamérica también, o por lo menos de los países que apoyan a Venezuela, pues es una situación completamente distorsionada, porque ellos creen que democracia simplemente es el sufragio universal, y no es así. Y ahí es donde yo creo que hay una gran disyuntiva alrededor de la región, donde dice, sí, los venezolanos tienen que resolver la situación, obviamente, pero el hecho de decir, es porque hay democracia y se puede ejercer el voto. Sí, pero la democracia va más allá de eso. Y Robert, yo creo que ahí es donde los simpatizantes del gobierno de Venezuela pues no lo tienen muy claro. También. Pero inclusive, Robert, y antes de pasar a la próxima pregunta, inclusive en eso, ya eso tampoco existe. Ayer el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, en una medida completamente fuera de la Constitución, dice, para convocar a una asamblea constituyente que reescriba la Constitución venezolana, no hace falta que la gente lo apruebe en la votación en el sufragio secreto, universal. A esas instancias estamos llegando en Venezuela. Mira, quiero coligar el tema venezolano con la salud democrática del continente. Vemos lo empantanado que está Brasil, complicadísimo con el tema de la corrupción. Vemos que regímenes autoritarios como el del señor Ortega, que acabó con la oposición en Nicaragua, se alza con el poder. Vemos lo que sucedió en Ecuador. Vemos una izquierda en México resurgiendo a través del rechazo del discurso de Trump, y entiendo que AMLO pues está bien en las encuestas. Complicada, ¿no? La salud institucional en el continente, Robert. Indudablemente, y no solamente gobiernos que son de izquierda. Veamos el escándalo de Odebrecht, que también ha afectado a gobiernos de corte más moderado, y estoy hablando República Dominicana, estoy hablando Colombia, estamos hablando de Perú, donde incluso hasta se habla que el presidente actual en Perú va a renunciar precisamente por el escándalo de Odebrecht. Ayer Odebrecht anunció y dijo formalmente que sí había ayudado a la campaña de Santos, salió de la noticia. Bueno, ayudó a la campaña de Santos y también ayudó a la campaña del que era en ese entonces el candidato
del uribismo, que era Óscar Iván Zuluaga, porque obviamente tenía que dar dádivas a cualquiera de los candidatos en caso de que alguno de ellos ganara. Así que el problema con Latinoamérica es que yo creo que eso va es muy cultural también. Yo creo que también es importante mencionar eso. Somos un continente muy permisivo en esas cosas. Yo creo que no sé, creo que el hecho de hacer negociaciones por debajo de la mesa, esto es una cosa que se ha vuelto ya una tradición. Es decir, me parece que va más allá de lo que nosotros somos como latinoamericanos. Y vuelvo y cito otro caso, por ejemplo, es el caso del tema de las drogas. Obviamente, en Colombia, muchos de nosotros llegamos a ser permisivos con ese flagelo que ha llevado, con el que ha cargado Colombia por tantos años. Y es porque no solamente, obviamente, existen muchos factores externos, como el hecho de la oferta y la demanda, pero también el hecho de ser muy permisivo con ese tipo de situaciones. Y eso viene muy arraigado en lo cultural para muchos de nosotros. Y creo que tanto izquierda como derecha en Latinoamérica, pues me parece a mí que influye mucho lo cultural y el hecho de ser permisivos con la corrupción, el hecho de, bueno, el todo vale, como se dice, y que también existe en Brasil, el vale todo, como se dice, como ellos lo mencionan también. Así que yo creo que es hora, y yo creo que nosotros tenemos que empezar a despertar conciencia y lo que hemos visto en Venezuela es el de exigirle cuentas al gobierno, y yo creo que la gente ya no tolera ese tipo de situaciones de que los gobiernos pueden hacer lo que se les dé la gana. Y en Colombia, precisamente, hablando del contexto latinoamericano, es eso. Creo que ahora la gente está empezando como a adquirir conciencia de que son los mismos de siempre, los mismos apellidos de siempre que han gobernado nuestros países y que viene siendo más de lo mismo. Yo creo que la gente, y como lo vimos en Estados Unidos, como lo hemos visto en Europa, ha habido un hartazgo del establecimiento y la gente está demandando un cambio radical en muchos de nuestros países, y yo creo que eso también está ocurriendo a paso lento. Por supuesto, la situación en Venezuela es un ejemplo clarísimo, es una situación insostenible, pero el hecho de que la gente ha aprendido protestando por casi 3 meses ininterrumpidamente es un hecho de que quieren un cambio. Lamentablemente el gobierno no lo ve así, en el caso de Venezuela, por supuesto. Estamos conversando con Robert Valencia desde Nueva York, analista en temas de política latinoamericana. Robert, el tema, el impacto, el efecto Trump para la región. Te comentaba, fíjate que la izquierda en México tomando cuerpo como una reacción natural al discurso anti-mexicano de Trump, el tema del muro, el tema de vamos a renegociar el Tratado de Libre Comercio de las Américas. Eso pues le da gasolina al discurso radical de izquierda en México, a lo que es AMLO, y las cosas se complican. La región siente que realmente pues la conexión entre Estados Unidos y América Latina es poca, no obstante que Santos haya estado en Washington. ¿Cómo ves este asunto? Esa es una pregunta muy interesante. A mí me parece que tanto demócratas como republicanos, la política hacia Latinoamérica siempre ha sido la del patio trasero. Es decir, creo que no ha habido una política salvo lo que vimos, por ejemplo, hace un par de años con el presidente Barack Obama, que yo creo que la decisión, o por lo menos una de las decisiones más importantes que se haya tomado en cuanto a política hemisférica, fue, como ya sabemos, el descongelamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Para mí, yo creo que ese ha sido uno de los momentos más importantes en cuanto a la relación entre Norteamérica y Latinoamérica se refiere. Pero yo no vislumbro, con la excepción del muro, como lo ha mencionado Trump tantas veces, que la administración de Trump tenga una política hacia Latinoamérica constituida. Sí, se reunió con el presidente Santos, y creo que fue el segundo presidente con el cual Trump se reunió, aparte de Peña Nieto. Se reunió con Lilian Tintori, cuando Lilian Tintori fue a la Casa Blanca, por ejemplo, para discutir la situación la terrible situación de su esposo. Pero realmente lo que ha ocupado en la cabeza de Donald Trump, por lo menos la administración, es el Medio Oriente. Siria, lo que hemos visto en Afganistán, obviamente los ataques que están ocurriendo en Europa,
bueno, y su visita a Arabia Saudita, etcétera, etcétera. Y sí, es decir, yo creo que el fenómeno de Trump, lo que hemos visto es que ahora México ha volteado su mirada un poco más hacia Latinoamérica, y lo que está tratando de buscar México es integrarse más hacia la región y de fomentar el comercio con otros países. De hecho, hace poco México firmó un tratado con Brasil para importar granos y para importar insumos alimenticios, cosa que obviamente cualquier país está en derecho de hacerlo, pero regularmente el comercio de México ha sido muy influenciado por Estados Unidos. Y yo creo que eso es lo que está pasando. Igual Estados Unidos va a seguir siendo un mercado muy importante. Todavía no se sabe qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, si Trump lo va a renegociar o si se va a salir del tratado, que yo sé que no le va a convenir. Pero de cualquier forma lo que estamos viendo es que en Latinoamérica vuelve a surgir ese sentimiento de preservación, de unidad frente al fenómeno de Trump, como lo vimos también durante la administración de George W. Bush, que a la postre dio la prominencia que le dio a Hugo Chávez. Hugo Chávez vino siendo como el contrapeso de George W. Bush en aquel entonces. No sé si vuelva a surgir una figura como la de Chávez, porque por lo menos Maduro no tiene la personalidad de Chávez, indudablemente, ni el carisma, ¿no? Así es. Mira, Robert, sí. Porque se nos termina el tiempo y quiero aprovechar estos últimos 3 minutos para lo siguiente. El otro ingrediente de la pintura geopolítica internacional con respecto a América Latina. Si bien es cierto, como tú apuntas, no es que haya una animadversión hacia América Latina. En verdad, el tema de la presencia, de posibilidades de fondos de inversión conjuntos, de cosas entre Estados Unidos y América Latina no está. Y ese espacio tiene buen rato tomándolo China. Fíjate que Trump dice, bueno, a lo mejor me salgo del tratado de cambio climático de París, y los chinos, Li Keqiang en Alemania le dice a la señora Merkel, China se une a Europa y nosotros vamos a mantener el acuerdo. China lanzando nuevos fondos hacia América Latina para el desarrollo. Muy activa China con América Latina ante el tema de Trump, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, es decir, es que ahí está, se crea como un tipo de vacío, no sé si llamarlo vacío de poder porque suena muy imperialista, como diríamos, pero sí, o sea, China viene coqueteando con Latinoamérica desde hace mucho tiempo. Mire, el hecho de que Ecuador, por ejemplo, hace poco emitió unos bonos en el mercado internacional y lo hizo, bueno, para manejar su deuda externa, pero también porque, perdón, estaba manejando una serie de tratado con China precisamente con relación a su deuda externa. Lo hemos visto, bueno, el caso de Rusia también, ¿no? Rusia también coquetea un poco con Latinoamérica y muy, muy enfáticamente con Venezuela. Es decir, el hecho de que el dilema de PDVSA y el hecho de que Rosneft quiere comprar Citgo aquí en Estados Unidos y quiere comprar ciertas acciones o parte de la deuda de PDVSA, si no estoy mal, pues también es una forma de que otros países que también tienen intenciones de influir en materia política, pues también tienen intenciones de llegar a Latinoamérica. Vemos, por ejemplo, China también la intención de, que no sé si se llegue a dar, pero la supuesta construcción de un canal interoceánico en Nicaragua, haciéndole competencia al de Panamá. Sí, y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay otros países, otras potencias que buscan llegar a orillas latinoamericanas y tal vez llenar ese vacío que va a dejar Estados Unidos, porque obviamente aquí en Estados Unidos existe la preocupación de la política de Donald Trump, como él llamaba la America First, América primero. Y yo creo que al poner en prioridad a Estados Unidos, lo que va a hacer es que va a aislar a Estados Unidos, no solamente en el cuadro político latinoamericano, sino en el plano mundial. Y esto lo vimos, por ejemplo, en la reunión que tuvo con los países del G7 en Italia. Así que puede pasar dos cosas: o llega otra potencia a llenar el vacío, o Latinoamérica, como se pensaba en aquel entonces, volverá a retomar su rumbo y buscará su identidad y buscará su destino
como nosotros llegamos a pensar cuando surgía figuras como Lula da Silva o Hugo Chávez. Claro, obviamente ya los latinoamericanos, pues, como diríamos coloquialmente, no se comen mucho el cuento de la izquierda, y la izquierda pues ha estado en decadencia. No sabemos qué rumbo llegue a tomar Latinoamérica de aquí en adelante, pero esos son los escenarios que se podrían tomar, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias al señor Robert Valencia. Él es analista de temas de política latinoamericana y nos acompañó hoy con esta extraordinaria conversación desde la ciudad de Nueva York. Muchas gracias, Robert. A ustedes, y bueno, y un saludo a los venezolanos y mucha fuerza. De verdad que estamos muy pendientes de lo que está pasando acá. Muchas gracias en nombre de los millones